120 curiosidades de JoJo's Bizarre Adventure. Este video estará enfocado en Daimon is Unbreakable, la cuarta parte de los JoJo's. Si te gustaría ver la siguiente parte, dale like, suscríbete y activa la campanita. La siguiente parte la subiré cuando el video llegue a los 15,000 likes. También puedes dejar un comentario, siempre los leo a todos. Bueno, sin más preámbulo, comencemos con el video. En palabras de Araki, las bizarras aventuras de los JoJo's debió de haber acabado en la parte 3, ya que después de Stardust Crusaders ya no tenía intenciones de continuar con la historia, pero debido a la gran popularidad del manga, le era imposible abandonar su obra. La parte 4 se desarrolló gracias a la ansiedad de Araki. En una entrevista confesó que la ciudad en donde creció solía ser una zona rural, era un pueblito común y corriente, pero cuando volvió siendo ya un adulto, notó que había una gran cantidad de edificios y fraccionamientos. Cuando veía a tantas personas, no podía evitar sentir desconfianza por sus vecinos. Su lógica era la siguiente: si miras desde afuera, puedes ver casas normales con jardines bonitos, pero en realidad no tienes idea de lo que hace la gente adentro de ellas. Y hasta cierto punto el temor de Araki estaba justificado, ya que en ese entonces hubo una serie de accidentes que incluían a un asesino en serie que tenía preocupado a todo Japón. La sensación de que tu vecino podría ser un asesino era la atmósfera perfecta que Araki decidió utilizar para la parte 4. Inicialmente la parte 4 se titulaba Yosuke Higashikata. Fue hasta el año 2000 que se le dio el nombre que todos conocemos, Daimon is Unbreakable. Araki utilizó ese nombre para hacer énfasis en que los personajes tienen un espíritu de lucha indomable que simplemente no se puede romper. Un dato curioso relacionado con los títulos es que en diferentes países se ha distribuido versiones piratas de JoJo's con nombres diferentes. Por ejemplo, en Indonesia se llamaba Misión Imposible, en China Valiente Peleador, en Taiwán Hombre Fuerte al Frente, en Tailandia Máscara Malvada y en Corea Hombre Megatón. En este último país no solamente cambiaron el título, sino que también se removió todo lo relacionado con Japón, o sea que la parte 4 se desarrolla en Corea, e incluso cambiaron un panel del manga para poner un billete del susodicho país. Los países que Araki utiliza para sus obras son siempre lugares que ha visitado personalmente, y siempre dibuja las ciudades en función de lo que sintió al estar allí, y en este caso, Morio se basa en Sendai, la ciudad en donde creció. El primer capítulo se publicó en 1992, y los sucesos de la parte 4 toman lugar en 1999, 10 años después de que los Crusaders derrotaron a Dio. Eso quiere decir que ahora Yotaro es un adulto de 28 años, y al igual que Joseph en la parte anterior, Araki utilizó a Yotaro como guía y vínculo entre el nuevo JoJo y el linaje Joestar. Yosuke tiene 16 años y mide 185 centímetros, aunque cabe aclarar que años después Araki cambiará su estatura a 180 centímetros. No sabría decirle si hizo esto porque cambió de opinión o porque simplemente se le olvidó. También se desconoce su fecha de nacimiento, pero es del signo Géminis. El editor de JoJo le pidió a Araki que dibujara al personaje principal con un aspecto que encajara con la época, y como siempre Araki no hizo caso, ya que Yosuke tiene el estilo de un japonés de los 70s y 80s, y esto lo podemos comprobar con su copete, que estaba de moda entre los jóvenes delincuentes de esos tiempos. En la parte anterior de curiosidades, mencioné que Araki declaró que si no fuera por los stands, muy probablemente Kakyoin y Yotaro jamás se hubieran hecho amigos, pero Araki también dijo que tenía la sensación de que Kakyoin y Yosuke se hubieran podido llevar muy bien. Hablando de la parte 3, existe un manga spin-off en el cual Yosuke, Whole Horse, Boingo y la prima de Kakyoin se unen para buscar a un loro que al parecer tiene un stand. El 19 de mayo terminará su serialización con 16 capítulos. En Stardust Crusaders, Yotaro compite contra Telens en un juego llamado Oh, That's a Baseball, y en el episodio 2 podemos ver a Yosuke jugando el susodicho videojuego, además de que Yosuke personalizó a sus personajes para que tuvieran la misma apariencia de Crazy Diamond. Incluso escogió al mismo equipo que Yotaro eligió en el pasado. Los hobbies de Yosuke son jugar videojuegos, ver la televisión y escuchar música. Su cantante preferido es Prince. Yosuke es el personaje favorito de Araki de todas las partes de los JoJo's, y de la parte 3 a la 5, Crazy Diamond es su stand preferido. Existe una tira cómica dibujada por Araki en donde Yosuke mata a 2 estudiantes. En este mismo cómic, Araki aclara que este no es el Yosuke que todos conocemos, y que solamente lo usó para fines cómicos. Solamente consta de 4 paneles, y me tomé la libertad de traducirlo al español para que lo puedas leer. Crazy Diamond es una referencia a la canción Shine on You Crazy Diamond de Pink Floyd, y en el manga se nos explica que Yotaro es quien bautizó al stand con ese nombre. Koichi tiene 15 años, mide 157 centímetros y cumple años el 28 de marzo. Su nombre y apariencia fueron basadas en Koichi Mugikari, el personaje principal de Cool Shock PT, uno de los primeros mangas de Araki. ¿Recuerdan que mencioné que Morio está basado en Sendai, la ciudad natal de Araki? Al parecer, en un bosque de la susodicha ciudad hay una roca muy similar a Angelo después de ser atacado por Yosuke, pero esto es una simple coincidencia. Araki mencionó que en realidad se basó de una roca que encontró en un
un pueblo que visitó. En la parte 4 se nos revela que una flecha fue la responsable de otorgarle un stand a Dio. Es obvio que esta fue una idea que a Araki se le ocurrió hasta la parte 4 y que realmente no lo pensó desde el principio. Aún así, el anime sí que añadió un pequeño guiño a este objeto. En el episodio 42 de Stardust Crusaders podemos ver el arco y la flecha colgados en la pared de la mansión de Dio. Okuyasu tiene 15 años, mide 178 centímetros y es del signo Libra. Araki describe a The Hand como un stand que no tiene límites en su poder. Si Okuyasu fuera inteligente, sería imparable. De hecho, su stand representa muy bien la personalidad de su usuario, ya que Okuyasu es impulsivo y solo ve lo que está enfrente de él. Es por eso que la cabeza de The Hand tiene esa forma, parecida a las anteojeras que usan los caballos de carreras para solamente mirar al frente. Su nombre es una referencia a la banda de Band. ¿Qué significa yandere? Yandere se utiliza para describir a una persona enamorada que luce linda en el exterior pero que realmente está loca por dentro y muestra su amor de una forma violenta. ¿Y esto qué tiene que ver con yoyos? Lo que pasa es que Yukaku es considerada como la primera yandere del manga. Araki llegó a comentar que no le gustaba que siempre mostraran a las mujeres como seres perfectos. Él opinaba que sin importar el género, todos somos capaces de perder el control de nuestras emociones. Curiosamente, Araki también creó a este personaje con base a las experiencias que vivió estando 2 años casado. Él quería representar el otro lado de las mujeres que normalmente no se veía en los 90s. En el 2013, 2 científicos japoneses descubrieron una nueva especie de tardígrado marino. Ellos lo bautizaron como Nius Taigarctus Lop Deluxe. Esto como referencia al stand de Yukaku Lop Deluxe, debido al aspecto peludo de esta nueva especie. Otoishi está basado en Kenji Otsuki, un músico de rock japonés. Cuando Araki vio un Pachycephalosaurus en un manga de dinosaurios, pensó que era una buena idea incluir a un stand con un aspecto similar. También, el hecho de que Red Hot Chili Peppers sea fuerte a pesar de ser pequeño, fue influenciado por Freezer, de Dragon Ball. En una entrevista Araki declaró que a pesar de que Jonathan falleció al final de Phantom Blood, en ningún momento planeó matar a Joseph. Es por eso que ahora vemos a un Joseph anciano de 78 años. Él es el único yoyo que nunca ha hecho una ráfaga de golpes. Al final de cada episodio, podemos escuchar la canción I Want You de Savage Garden, y en Japón se lanzó una edición limitada de un álbum de la susodicha banda en donde Yosuke es la portada del disco. Rohan tiene 20 años y mide 175 centímetros. Este personaje le ha traído muchos problemas a Araki. El autor nos cuenta que siempre que conoce a alguien por primera vez, lo primero que le preguntan es que si Rohan está basado en él, y que si también le gusta lamer arañas. Además de que la gente entra con miedo a su casa cuando los invitan, y a pesar de que sí es verdad de que Rohan está inspirado en Araki, él declaró que en verdad tienen personalidades muy diferentes. Rohan es sin duda alguna uno de los personajes favoritos de Araki. Esto lo podemos notar con la cantidad de obras en las cuales Rohan ha sido protagonista. Por ejemplo, tiene su propia novela ligera, una serie enfocada en sus aventuras que fue adaptada al anime, un live action e incluso una película. Kishibe Rohan con Osaguchi es un manga corto muy interesante. Esta historia es una colaboración con la marca de ropa Gucci, y aquí Rohan viaja a Italia para visitar una fábrica Gucci, ya que su abuelita falleció y dejó una bolsa marca Gucci muy misteriosa. Cada vez que pones dinero en ella, desaparece. Al final resultó que la bolsa era un stand, que es capaz de desaparecer cosas valiosas de su dueño, pero una vez que el dueño está en problemas, la bolsa devolverá los objetos desaparecidos de alguna manera para ayudarlo. En el 2015 se publicó un manga en donde Araki enseña sus técnicas para dibujar manga. En la portada podemos ver a Rohan y a Araki abrazándose. En el 2007, cuando le preguntaron a Araki qué stand preferiría tener, él eligió a Heaven's Door, debido a que le gustaría saber qué es lo que la gente piensa. Como ya sabemos, a Yosuke le molesta que insulten su peinado. En una entrevista Araki nos habló más a fondo de esto. Yosuke creció con mucho dolor por haber crecido sin un padre, pero cuando este tipo lo salvó, inconscientemente lo convirtió en su héroe y en una figura paterna. Básicamente le devolvió su fe en la humanidad. Hablando del salvador de Yosuke, el fandom siempre se ha preguntado quién era en realidad este misterioso hombre, y de igual forma, en una entrevista, Araki declaró que realmente este tipo no es relevante, es un simple recuerdo de Yosuke, aunque yo no termino de creerme esto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la mejor teoría que tienen sobre la identidad de este hombre? En el episodio 16, hay un error en el que muestran a Star Platinum como el usuario y a Yotaro como el Stan. La muerte de Reimi y de su perro es muy similar a una leyenda urbana. La historia habla de una niña que estaba sola en su casa y a la medianoche escuchó un goteo que la puso muy nerviosa. Para tranquilizarse dejó caer su mano al borde de la cama para dejar que su perro la lamiera y sentirse segura. Pasaron horas y el goteo no cesaba, así que tomó valor y se dirigió al baño para buscar la fuente del ruido. Ahí encontró a su perrito colgado. En realidad, el sonido que no paraba eran las gotas de sangre de su mejor amigo, y en el espejo estaba escrito con sangre: los humanos también lamen. En el episodio 20 del anime, después de que
Aya fue atacada por Yukako, su sombra toma la forma del carruaje de calabaza de Cenicienta. Kira tenía 33 años, medía 175 centímetros y cumplía años el 30 de enero. Su nombre sería la forma en que los japoneses pronunciarían la palabra killer, que en inglés significa asesino. Kira. En el año 2000, Araki posicionó en primer lugar a Kira como su antagonista preferido, y en segundo lugar, en general. Su diseño pudo haber sido basado en el artista David Bowie. Kira tiene un pasado que nunca se reveló en la historia. Él tuvo una madre sobreprotectora que llegaba al extremo de abusar física y verbalmente de él. Su padre estaba consciente de esto, pero nunca hizo nada al respecto. Araki declaró que jamás mencionó esto en el manga porque no quería que los lectores tuvieran empatía con el antagonista. De hecho, Araki tenía muchas ideas que nunca se desarrollaron en el manga. Por ejemplo, le gustaba la idea de una escena en donde veíamos a Kira en una bañera repleta de manos. Incluso quería dibujar un panel en donde Kira se limpiaba el trasero después de ir al baño con la mano de alguna de sus víctimas. Jamás se llevaron a cabo estos momentos debido a que la parte 4 se publicaba en una revista para jóvenes, y Araki estaba limitado en lo que podía mostrar. Su stand fue diseñado con dos cosas como base, un cráneo y un gato. El cráneo representaba la oscuridad que rodea a Kira, y es misterioso y enigmático como un gato. Araki declaró que le costó mucho trabajar con Killer Queen, ya que consideró que lo hizo demasiado fuerte. Aún así, en el 2019, confesó que este es su stand preferido en cuanto al diseño. Su nombre es una referencia a la canción Killer Queen de la banda Queen. Araki confesó que la muerte de Shigechi es la muerte que más le entristeció. Echoes Act 1 fue diseñado con la idea de hacerlo lucir como una larva alienígena que poco a poco crecería, ya que Araki quería dibujar la evolución del stand junto con la madurez de Koichi. Act 2 parece estar basado en Cell, de Dragon Ball. Incluso el cabello de Koichi se asimila al Super Saiyajin. Por último, Act 3 es la representación física de la madurez mental de Koichi. Echoes es una referencia a la canción del mismo nombre de la banda Pink Floyd, que de hecho la susodicha canción está dividida en 3 partes. Kira se cambia de rostro para evitar ser reconocido. Araki confesó que esta fue una idea que se le ocurrió en el último segundo, ya que ni siquiera recordaba la existencia de Aya y su stan. Cuando Yosuke y los demás buscan a Kira, se puede ver el póster de la película Austin Powers. Como ya comenté, la mamá de Kira abusaba de él y su papá fingía no ver nada, pero siempre vivió arrepentido de no haber defendido a su hijo, y en algún punto decidió protegerlo sin importar nada, incluso sabiendo que su hijo era un asesino. En el episodio 27, Rohan lleva una tanga de la marca Versace. Stray Cat está basado en el gato del abuelito de Araki. De niño, Araki lo quería mucho, pero un día el gato lo rasguñó y desde entonces Araki no ha vuelto a confiar en los gatos. Cuando Kinoto sube las escaleras, hace referencia a la escena que podemos ver en El Exorcista. En la parte 3, el stand de Boingo predijo que la cara de Yotaro se partiría en dos. Curiosamente, eso fue exactamente lo que pasó cuando se enfrentó por primera vez con Vice the Dust. En una entrevista le preguntaron a Araki de dónde provino la idea sobre la escena en donde Kira confiesa que tuvo una erección al ver las manos de la Mona Lisa. Él confiesa que su primera experiencia con la desnudez fue algo similar. A él siempre le interesó el arte occidental, y cuando vio el cuadro del nacimiento de Venus pensó, oh, con que así luce una mujer desnuda. Existe un manga corto dibujado por Araki en donde se nos revela qué fue lo que pasó con Kira después de su muerte. Él terminó como un fantasma que deambula en el mundo de los vivos, solo que perdió todos sus recuerdos de su vida anterior. En esta historia, Kira intenta buscar la paz, pero al leer el manga, podemos llegar a la conclusión de que muy probablemente siempre se mantendrá en el limbo sin poder descansar nunca más. En Diamond is Unbreakable hubo un total de 101 muertes. Curiosamente, la saga que tiene a un asesino en serie como antagonista principal es la parte con menos muertes hasta ahora. Oye, si te está gustando el video, dale like. Recuerda que la siguiente parte la subiré cuando el video llegue a los 15,000 likes. También recuerda seguirme en Twitter. Es fácil de hacer y no te cuesta nada. Prepárate porque estás a punto de escuchar la historia más bizarra relacionada con los yoyos. En Japón existe el término doujinshi. Estos son mangas autopublicados, o sea que son historias dibujadas por fans. El doujinshi del que hablaré el día de hoy fue creado por Clamp, el cual es un cuarteto de dibujantes japonesas. El título del manga es el siguiente: La extraña vida de casado de Yoyo. Todo comienza en una realidad alterna en la que todos los Crusaders sobrevivieron al viaje de Egipto, y lo primero que hizo Yotaro al llegar a Japón fue obligar a Kakyoin a casarse con él. Les dije que la historia era rara, y prepárense porque apenas comenzamos. Después de mucho esfuerzo, Kakyoin logra hacer el desayuno para su esposo y amigos, pero antes de que pudieran disfrutarlo, su vecino Dio los interrumpe y amenaza con quitarles la comida. Cuando Yotaro se preparaba para lanzarle una ráfaga de golpes, Dio detiene el tiempo y cumple con su cometido. El problema es que la comida le hizo daño. Como buen esposo, Yotaro se come todo lo que sirvió sin importarle las consecuencias, con el único propósito
propósito de que su esposa no se sintiera mal. En la noche, Yotaro se llevó a su esposa a dormir. Joseph y los demás no pudieron contener su curiosidad y con su stand proyectó en la televisión lo que estaba pasando en la habitación. Al día siguiente, Yotaro les dio una paliza a todos por espiar. El tiempo pasó y en una mañana, Kakyoin se despierta gritando. Cuando todos se reúnen para ver qué estaba pasando, se dieron cuenta que Kakyoin puso un huevo. Mientras Joseph lo felicitaba, el huevo eclosionó y dejó salir a un niño con la marca Joestar. Y a pesar de estar confundido, el instinto maternal de Kakyoin era muy fuerte. Por lo contrario, Yotaro estaba celoso. El niño fue bautizado como Yota. Una semana después, Yota creció lo suficiente para entrar al kinder y al regresar, le mostró a su mamá el dibujo que hizo, en donde se burlaba de su papá. Justo en ese momento llegó Yotaro, quien invocó a su stand para castigarlo. Para sorpresa de todos, Yota se defendió con su propio stand, el cual es básicamente una combinación entre los stands de sus papás. Yotaro, como venganza, lo bautizó como Charmy Green, por su color verde. En Japón, ese es el nombre de un jabón para platos. 10 años después, Yota ya es todo un adulto en apariencia, y frecuentemente visita la ciudad Morio, debido a que Kakyoin lo obliga a llevarle paquetes a Yotaro. Durante esos viajes pasa el tiempo con Yosuke. Yosuke le dice que siente envidia, ya que a él le gustaría que alguien tan imponente como Yotaro fuera su padre. El problema es que él no sabe quién es su mamá. Precisamente en ese momento llega Kakyoin. Después de pensarlo un rato, Yosuke por fin se da cuenta de quién es su mamá y felicita a la pareja. Y así acaba esta bizarra historia. Tiempo después, el estudio de animación Madhouse crearon una serie de videos musicales animados en donde podemos ver a Yota por unos breves segundos. Un dato curioso es que tiempo después, la esposa de Araki conoció a una de las autoras de este manga en una estética, y las 4 integrantes fueron invitadas a comer a la casa de Araki. En el 2016, había rumores de que Warner Bros. Planeaba adaptar Stardust Crusaders a formato live action. Meses después se reveló que en realidad la parte 4 sería la elegida para debutar en el cine. El productor del largometraje declaró que al final decidieron adaptar Daimon is Unbreakable debido a que se desarrollaba en Japón, y así los personajes serían interpretados por actores que tuvieran la misma nacionalidad. Fue hasta el año 2017 en que se estrenó esta película, con el título JoJo's Bizarre Adventure Daimon is Unbreakable, capítulo 1. Como podrás notar, se tenía planeado que esta cinta fuera la primera de una saga de películas que adaptarían toda la historia de la parte 4, ya que esta solamente adapta los arcos de Angelo y de los hermanos Nijimura, pero esto nunca pasó a causa de la mala recepción que tuvo en la taquilla japonesa. Obviamente esta película hizo muchos cambios a la historia original. Por ejemplo, Yukako se muestra desde el principio de la historia como una compañera de clase de Koichi, y en ningún momento utiliza su stand de cabello. Podemos ver cómo Angelo utiliza su stand para escapar de la cárcel. Okuyasu, celoso de ver que Koichi está hablando con una chica linda, usa a Sajando para alejarlo de ella. Act 1 eclosiona durante la pelea contra Keicho en lugar de hacerlo con Tamami. Red Hot Chili Pepper nunca aparece en la película. En su lugar, quien asesina al hermano de Okuyasu es Sheer Heart Attack. De hecho, hay una escena postcréditos en donde vemos una mano dentro de una bolsa, esto como presagio a Kira. Un dato curioso es que el actor que interpreta el papel de Yotaro se cortó el cabello de esta manera para encajar mejor con la gorra. O bueno, al menos es lo que muchos creen, porque en realidad esto es falso. La persona que interpretó a Yotaro y el de la imagen son dos personas distintas. Muchas de las escenas de la película se filmaron en Sitges, una ciudad costera de España. Con esto podemos confirmar que España es una yo-yo referencia. La pose que Yosuke hace en el volumen 36 del manga ha sido referenciada en repetidas ocasiones, como en Boku no Hero, Cyberpunk 2077 y Paw Patrol. Su diseño ha sido inspiración de muchos otros personajes. Por ejemplo, en Mob Psycho hay un personaje sumamente parecido a él. En Danganronpa hay un delincuente con un copete exagerado que es el líder de la pandilla de motociclistas llamada Crazy Diamond. Hay un Rick en el cómic de Rick and Morty que tiene el mismo peinado de Yosuke. Keiji Tanaka es un patinador sobre hielo que en diferentes ocasiones ha hecho cosplay de Yosuke durante sus presentaciones. La escena de Rohan negándose a colaborar con Highway Star ha sido recreada en Psyche, No Game No Life, Run with the Wind, etc. En los volúmenes del manga de One Piece hay una sección en donde Ichiro Oda, el autor del manga, responde preguntas o comentarios de sus lectores, y en el volumen 74, un lector con el alias Yoshikage 0130, que hace referencia al nombre y fecha de nacimiento de Kira, le dejó un mensaje diciendo: "Qué bonitas manos tiene Robin, por favor, déjeme frotarlas". La banda de rock japonesa Baseball Beer es muy fan de JoJo's, y para su canción Breeze Girl utilizaron una imagen de Yukako como portada de la canción. Incluso en el video musical se puede ver una estudiante muy parecida a ella. En el capítulo 383 de Gantz podemos ver la susodicha portada.
El diseño de Yosuke evolucionó conforme la historia avanzaba. Araki mencionó que hizo esto porque ya no era necesario hacer personajes tan musculosos, ya que la historia se desarrollaba en una simple ciudad de Japón. La escena en donde Yotaro viaja en un taxi es exclusiva del anime. En el anime, durante la pelea de Yosuke y el ladrón, se puede ver entre la multitud a Rohan, Yukako y a los hermanos Nijimura. En el manga, Yosuke tiene un Super Famicom. El anime lo cambió por un Nintendo 64. Tamami al principio fue presentado como un hombre alto y musculoso, aunque después se redujo su estatura. Según Araki, él hizo esto porque representaba la madurez mental de Koichi. Al principio lo veía como alguien intimidante y luego a su mismo nivel, aunque también en una entrevista confesó que simplemente olvidó cuál era su tamaño real. Esto también pasó con Toshikazu. El anime agregó una escena en la que vemos la marca de los Joestar en Yosuke, ya que en el manga jamás se muestra esta mancha de nacimiento. El anime agregó a Iggy en la imagen que se muestra en el momento que se menciona a los Crusaders. Entiendo que tenga mala memoria, pero qué feo que Araki se olvidó de Iggy. Se omitió un panel en donde Yosuke compara a la rata con Mickey Mouse. La cara que pone Yosuke después de dejar caer sus zapatos al charco es menos exagerada en el anime. En el manga, Yotaro menciona que solo puede detener el tiempo durante un segundo. Kira debutó en el manga hasta el capítulo 69, pero en el anime lo podemos ver en diferentes lugares, y además nos muestran presagios de sus asesinatos. El mismo Araki fue quien le recomendó al estudio de animación que lo añadieran antes en la historia. En el manga se tardó en salir debido a que Araki no lo tenía contemplado desde el principio. La foto de la mamá de Shigechi tenía un chicle pegado, y Shigechi se lo comió. Yukaku huye avergonzada cuando Koichi la ve. Fue así como terminó enfrente del salón de belleza de Cenicienta, pero originalmente Joseph es quien le recomienda ir al salón. En el manga, Yukaku se mete en un taxi ignorando que había una fila de personas esperando. Incluso un hombre intentó detenerla, pero su stand la protegió. Cuando Kira se infiltra en la escuela para conseguir de vuelta la bolsa en donde estaba la mano, en todo momento lleva guantes para evitar dejar sus huellas. Se removieron los paneles en donde se menciona que el traje de Kira es de la marca Valentino. Se eliminó la parte en donde Kira fue a la caja fuerte y no sabía cómo abrirla. En el manga, Joseph le pregunta a Rohan si sus mangas están traducidos al inglés, ya que como a él le gusta coleccionar cómics, quiere leer la obra de Rohan. Él le responde que existen versiones en taiwanés y en francés, pero no en inglés. Él menciona que esto es debido a que los gringos no tienen buenos gustos. Esto obviamente es una referencia a que JoJo's Bizarre Adventure no se publicaba en Estados Unidos en ese tiempo. Incluso su manga anterior, Bao, no tuvo buenas ventas en ese país. Se removió el panel de Mikitaka imitando la cara que aparece en el billete de 1000. El logotipo de Adidas se eliminó de la ropa de Koichi. Kira hizo que Stray Cat oliera un cigarro. Cuando Rohan se quedó dormido, Cheap Trick aprovecha para llamar a diferentes repartidores de comida para que vean su espalda. En el manga, la sangre de las uñas que Kira se estaba mordiendo formaban la palabra victoria. Originalmente, el reloj de Rohan es marca Gucci. Se removió el panel en donde Kira hace cálculos para dispararle a Yosuke. Y bueno, gente, hasta aquí llegó el video. Si te gustaría que continuara haciendo las curiosidades de las siguientes partes de los yoyos, dale like al video, suscríbete y activa la campanita. Eso me ayudaría muchísimo. Bueno, sin más que agregar, yo me despido. Bye.